Mi Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile, siempre compartiendo una dosis de bendición. Se habla mucho de buscar el reino de los cielos, que sea lo primero en todo. Se predica mucho desde los púlpitos y cuando nos encontramos con alguien, le soltamos esa palabra. Tú sabes que buscar primeramente el reino de Dios es lo más importante, le decimos. Pero ¿cuánto de verdad estamos buscando primeramente el reino de Dios? Pareciera que por el tiempo que estamos viviendo hoy en la realidad de la iglesia, pareciera que esta palabra no se está llevando a cabo, porque no hemos dado cuenta de la falta de asistencia de los hermanos en la iglesia, de la falta de compromiso que deben tener con Dios, en responder a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la bendición también. Hay muchas cosas que podemos darnos cuenta y ser realistas, que pareciera que este verso tan importante de la Biblia, que nos habla de cómo tener la bendición, pareciera que no lo hemos entendido. ¿Qué es buscar el reino de Dios? ¿Y por qué buscar el reino de Dios? Porque es la única forma que Dios tiene para bendecirnos abundantemente. Buscar primeramente el reino significa poner todo bajo su mano, anhelar que Él sea todo para nosotros, que ocupe el primer lugar en todo lo que nosotros vayamos a hacer. ¿Y cómo demuestro que yo estoy buscando el reino de Dios? Cuando estoy en su presencia a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios. Cuando yo oro a Dios entendiendo que la oración es el oxígeno que Dios tiene para darme el aliento para seguir adelante, que es como la llave que abre toda puerta. La oración es aquella que cuando yo me doblego ante Dios, las tinieblas y todo lo que se opone a mi bendición retrocede porque el reino de los cielos se acerca a mí. La oración, como dije, es aquella oración que Dios busca y que es tan sencilla y sencillamente profunda. Esa es una de las maneras que buscamos primeramente el reino de Dios. Porque una vez estando en Cristo, una vez de haber confesado a Jesús y haberlo hecho como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos que dar estos pasos de fe en buscar a Dios en oración. También buscar primeramente el reino de Dios es ahondar en su palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios nos produce fe. ¿Y cómo nace la fe en nosotros? A la medida que profundicemos la Escritura, nos vamos a ir dando cuenta lo grande, lo poderoso que es Dios, y nos vamos a ir dando cuenta que en Él está todo y para Él no hay nada imposible. Pero pareciera tampoco que leemos la Biblia, por el hecho de que no estamos teniendo esa fe sólida, donde podemos entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, donde podemos entender que a pesar de todo podemos avanzar en Él, porque todo en Él, sea bueno o malo que vivamos, nos ayudará para bien. Pareciera que poco leemos la Biblia, y buscar el reino de Dios es que busquemos en su palabra las bendiciones de Dios, porque esa palabra nos alimenta espiritualmente y nos llena de esa fe sólida que Dios quiere que nosotros tengamos, esa fe bíblica, esa fe basada en la palabra de Dios, esa fe que es igual a fidelidad. ¿Por qué? Porque la palabra, para tener esa fe sólida, tiene que provocar un cambio en cada uno de nosotros, para nosotros poder creer y entender que todo lo que se ponga frente a nosotros lo podemos vencer. Esa palabra que nos alimenta, que es viva, que es eficaz, y que es más cortante que toda espada de doble filo, que nos hace entender y nos alumbra el camino. Y como dije, nos da esa fe sólida basada en la palabra de Dios, que nos enseña a creer que en Él podemos avanzar y no retroceder, que en Él podemos multiplicarnos y no restarnos, que en Él podemos ir más allá por sobre todas las cosas, por muy difícil que nosotros estemos enfrentando.
La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios para que las añadiduras vengan. Dios no quiere que estemos más preocupados de los problemas. Dios no quiere que estemos más preocupados de las dificultades. Dios no quiere que estemos más preocupados de las situaciones que el mundo hoy está viviendo, sino que pongamos toda nuestra confianza en Él, porque Él está por sobre el mundo, Él está por sobre todas las cosas. Y en Él están creadas todas las cosas y en Él se vence todo, porque Él en la cruz nos dio salvación, nos dio sanidad y nos dio la bendición económica. En Él está todo. Por eso dijo ese gran hombre: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Buscar el reino de Dios es buscarlo de verdad, poniendo toda nuestra vida a disposición de Dios. Otra de las maneras en que mostramos a Dios que le estamos buscando es cuando nos congregamos, cuando vamos a la iglesia y tenemos responsabilidades frente a lo que Dios nos plantea en la iglesia. Algunos dicen: no hay para qué congregarse, no es necesario. Si igual Dios está en mi casa. Pero Dios estableció la iglesia para aquellos que confesaron a Jesús, se junten como el cuerpo de Cristo y allí en la iglesia podamos aprender los valores, podamos aprender lo que Dios tiene para nosotros para estos tiempos, porque la iglesia es el antesala al cielo. Sí o sí tenemos que pasar por la iglesia, y si tú no estás pasando por la iglesia, si tú no te estás congregando, estás faltando a la realidad de buscar primeramente el reino de Dios. Dios quiere proveernos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos la abundancia, pero muchas veces no la tenemos por mucho que oramos, porque nos falta la entrega, nos falta la responsabilidad, nos falta el compromiso que cada uno de nosotros tenemos que tener con Dios. Buscar primeramente el reino de Dios es ir por sobre todo confiando en Dios. Pase lo que pase, como dije delante. A lo mejor tú no podrás ver nada, pero la fe te hace ver eso tan grande de que aunque tú no ves nada, sabes que todo está presente porque Dios lo ha prometido. La Biblia nos enseña, dice: mirar mejor las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven no permanecen. Tenemos que mirar a ese Dios invisible, a ese Dios que no vemos, pero sí lo sentimos. Buscar el reino de Dios es estar a cuentas con Dios, es tener responsabilidades, es cumplir a nuestros compromisos, es que cuando nos congreguemos vayamos con el ánimo de buscarle, de estar presente y de poder hacer algo a favor también de la obra y de la iglesia de Dios. Es tener nuestros compromisos al día con Dios, es tener nuestra responsabilidad, cosa que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Lo que anhela Dios es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, para que así la bendición abundante en estos tiempos de escasez, en estos tiempos difíciles, nosotros podamos estar bendecidos bajo la mano de Dios, porque tenemos un Dios que todo lo puede, tenemos un Dios que tiene las riquezas, es dueño del oro, es dueño de la plata. Y su palabra dice que Él suple en gloria, que Dios suple en gloria en Cristo Jesús todas las bendiciones. Te quiero invitar a que busques de verdad a Dios por sobre todas las cosas. Si empiezas al revés, no llegarás a la bendición, ni siquiera a la presencia de Dios. Hay que buscar primeramente el reino, y para buscar el reino de Dios tenemos que acercarnos en oración. Tenemos que acercarnos a través de la palabra y tenemos que sí o sí congregarnos, porque la comunión de los santos nos bendice, porque ahí somos preparados para enfrentar el mundo que hoy está tan complicado en estos tiempos. Vamos con todo para adelante. Si buscamos el reino, seremos más que vencedores. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Quien te habló es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Mi deseo es que Dios te bendiga en la abundancia que Dios tiene para sus hijos. Paz del Señor.